Ya, veamos Inmediatamente. entonces, por mientras, la calificación de accidente en campamento. Este es el dictamen 113.656 de la Superintendencia de Seguridad Social. Este dictamen lo vamos a descargar acá. En realidad es como bien cortito, digamos, pero no por eso menos importante. Vamos a poner por acá este tema. Ahí. Ya, a ver, yo les voy a explicar de qué se trata este tema. Se trata de un trabajador de una compañía, que no voy a poner su nombre, pero básicamente en términos generales vamos a visualizar solamente esta parte. Dice, el capítulo 2 del título 2 del libro 3 del compendio, que es el compendio de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establece que en los campamentos, ojo ahí, en los campamentos, en los momentos en que el trabajador se encuentre realizando actos ordinarios de la vida, y da ejemplos, tales como afeitarse, levantarse de la cama, asearse, etcétera, dice, si la ocurrencia del infortunio se ha debido a condiciones de inseguridad propias del lugar, eso va a ser considerado como accidente del trabajo, ¿vale? Es decir, que si yo como empresa tengo un lugar que eventualmente, o sea, que tiene condiciones de inseguridad para los trabajadores, o mando al trabajador a pernoctar a un lugar que tiene condiciones de inseguridad para la integridad física del trabajador, esas condicionantes de peligro producen que el accidente que se le produjo al trabajador en ese lugar va a ser considerado como un accidente con ocasión del trabajo porque, porque el trabajador está haciendo hechos ordinarios de la vida, tales como afeitarse, papá, y que, no, que digamos que son condiciones inseguras distintas de lo que él está haciendo que le produjeron el accidente, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener mucho ojo a aquellas empresas que tienen campamento, porque cada vez que ustedes, en base a esta jurisprudencia, cada vez que ustedes tengan condiciones de peligro, accidentes de un trabajador que se esté afeitando, se resbaló y se golpeó fuerte, en este caso tenemos un trabajador que, bueno, ahí voy a explicar qué fue lo que le pasó, pero tenemos una fractura de nariz. Bueno, Jonathan, sí, antes dígame. de continuar, tengo una Sí, consulta. sí, La empresa que yo asesoro en las mañanas, ellos de vez en cuando envían a trabajadores al sur a realizar ciertos montajes ¿ya? y estos trabajadores van a residencias que la misma empresa contrata. Exacto. ¿Esto aplicaría también para el trabajador en la residencia? Justamente, justamente. No Justamente así también si es que el aplicaría trabajador por, llegase a salir de la residencia a comprar o a hacer otras cosas. claro, Ahí no es que, aplicaría. claro, es que a eso voy, o sea, cuando nosotros hablamos que las condiciones de inseguridad en el lugar donde la persona va a pernoctar, etcétera, tienen que ser condiciones óptimas y eso resorte de la empresa. Por eso es que va a computar, digamos, como un accidente del trabajo y va a ser susceptible a recargar las tasas de accidentabilidad o de siniestralidad, mejor dicho. ¿Ya? Por lo tanto, ahí si ustedes se ponen a pensar, bueno, este trabajador tuvo una fractura en la nariz. Una fractura en la nariz no se sana antes de 90 días perdidos. 90 días perdidos que perfectamente pueden alzarle la cotización adicional diferenciada a cualquier empresa. ¿Ya? Principalmente a las empresas que tienen menor masa laboral. ¿Ya? Así que por lo tanto, a ver, aquí yo les voy a hacer el resumen, vamos a dejar de compartir porque es medio fome ver letras todo el rato, pero
¿De qué se trata este accidente? Básicamente el trabajador estaba en su lugar donde él pernocta, en el campamento, y el trabajador fue a poner doble colchón, ¿ya? El trabajador, o sea, la empresa, perdón, el organismo administrador de la ley de accidente del trabajo, que no voy a decir cuál es, por eso quise sacarla el tema, establecía que como el trabajador para poder dormir cómodo se puso doble colchón, el trabajador se acostó en la cama donde él pernoctaba con el doble colchón, eh, se subió a la cama con doble colchón y como tenía que apagar la luz, fue a estirar la mano y el doble colchón se deslizó. Como había ya apagado la luz cuando se deslizó el colchón o algo así creo que era, se golpeó la nariz y se produjo una fractura de nariz. El cuento corto para dejarle tiempo a Cita Paulina para que dé explicación a la parte que le toca a ella. El cuento corto es que la superintendencia se basó en las condiciones de peligrosidad relatadas por el trabajador, porque habían visiones contrapuestas entre lo que declaró el trabajador y entre lo que declaraba la investigación de accidentes del organismo administrador, ¿ya? Pero en definitiva lo que indicaba el trabajador es que él tuvo que poner el doble colchón porque las condiciones de las instalaciones del campamento no eran las óptimas en materias de hacinamiento, en varias materias, y que por lo tanto eso obligó a que él tratara de estar cómodo, porque si no, no podía dormir cómodo, ¿ya? Y por lo tanto, se supone que el lugar donde él va a pernoctar tiene que ser un lugar que reúna las condiciones de seguridad. Y por lo tanto, basándose en ese artículo que ya dimos del compendio de la ley de accidentes del trabajo, eh, se consideró que había una condición de inseguridad que no era óptimo para pernoctar y que por lo tanto ese accidente tenía que tener cobertura a la ley de accidente del trabajo por considerarse un accidente con ocasión del trabajo. ¿Ya? Eso obviamente va a sentar un precedente porque en definitiva en adelante tenemos que considerar que los lugares donde vayan a pernoctar los trabajadores por razones o motivos de trabajo tienen que ser lugares seguros, ¿ya? Y eso va a tener que ser corroborado, qué sé yo, por el supervisor de la cuadrilla de trabajo, eso va a tener que ser corroborado por la empresa, por ejemplo, que fabricó los campamentos, etcétera, pero en aquellos lugares como campamentos, hoteles, hostería, etcétera, es resorte de la empresa corroborar que las condiciones de seguridad son las óptimas para que el trabajador pueda ejercer su derecho al descanso. ¿Ya? No sé si hasta ahí hay alguna duda, consulta, Cita Paulina, comentario. Por Facebook tengo un comentario de Alex Araya. Ya, Como por favor. menciona en El Salvador, que es el último campamento minero, pero que para los que no lo conocen es como una pequeña ciudad. Es un Exacto. comentario con respecto a los campamentos. Con respecto a ese tema, Jonathan, por lo que recuerdo, el trabajador no indicó que él había puesto los dos colchones y tampoco se indicó en la declaración de testigos que el trabajador había puesto los dos colchones. Sí, exacto, sí, Entonces, sí. entonces se infirió que esa condición fue por parte de la empresa, porque no hubo dentro de las declaraciones que haya sido el trabajador quien propició la condición insegura. Exacto, sí, sí, tienes toda la razón. Me expliqué mal. El trabajador no fue quien puso el doble colchón, sino que era, sí, tienes toda la razón. Disculpen, en vivo y en directo me retracto. Es que lo que pasa es que tuve poquito tiempo para prepararme No, para esto en particular, pero se pero para agradece. eso estamos acá, para eso estamos acá. Y es preferible ponerse rojo una vez y no tener que andar dando explicaciones después. Toda la razón. El trabajador puso doble, o sea, el trabajador no puso doble colchón. Eso fue lo que indicó el organismo administrador en la investigación de accidente para inferir o para decir que la condición de inseguridad la produjo el trabajador. Pero como eso no estaba ni en la declaración del trabajador,
el testigo ocular tampoco, también indicaba que eso no era así, que él nunca puso el doble colchón y que eso ya estaba al momento de ellos ingresar digamos, a la pieza. De manera que, obviamente que el testigo ocular es una declaración súper fuerte, etcétera. Ahora, sin perjuicio de eso, si, ahí tenemos que considerar que, insisto, la medida de seguridad en los campamentos tienen que ser resorte de la empresa. La empresa tiene que corroborar que esas medidas están tomadas, ¿ya? Y si el doble colchón no estaba y el trabajador indica que hay condiciones de hacinamiento, quizá algo había ahí. Ahora, esta jurisprudencia nos deja que pensar de que sí se está aplicando, o sea, de que los organismos administradores sí están considerando ese artículo del compendio de la ley de accidentes del trabajo para sacarse accidentes de encima, por un lado, y por otro lado, que la suceso ya está considerando, ¿verdad? También esto para fallar a favor de los trabajadores.